¿Quieres enterarte de lo que pasa en Arnedo? Hazte cliente de Triunfotel y no te pierdas nuestros programas sociales e informativos de Arnedo Televisión. Y además podrás disfrutar de la programación más variada con los más de 100 canales de televisión por cable. Acércate a nuestras oficinas o infórmate en nuestra página web. Triunfotel te conecta. Entender la situación política que vivimos actualmente puede resultar abrumador. La previsión y el análisis se han vuelto tareas especialmente complicadas para los especialistas en la materia, mucho más si hablamos del ciudadano medio. Pero para facilitar la comprensión y fomentar el espíritu crítico desde el conocimiento, Pablo Simón ha escrito El Príncipe Moderno, una publicación en la que nos ofrece las claves para entender el mundo actual, haciendo un guiño a Maquiavelo. El Príncipe Moderno básicamente lo que es un mapa, es una cartografía, una radiografía de cuáles son los últimos debates políticos que estamos teniendo, diría, durante la última década y que sin lugar a dudas marcarán las décadas futuras, es decir, el auge de la extrema derecha, la aparición de nuevos partidos, el declive de las familias políticas tradicionales, conservadora y socialdemócrata, las dificultades para formar gobierno y cómo ocurre eso en otros países, la crisis de nuestro estado de bienestar, las dinámicas de globalización, es decir, básicamente es una caja de herramientas sobre todos aquellos elementos que conocemos de estas temáticas y también señalando cuáles son los límites, las cosas que todavía no sabemos del mundo que está por venir. Y es que Pablo Simón considera que los ciudadanos se preocupan por la política, se interesan por esta materia y se cuestionan los elementos que mueven el sistema actual. Por ello, considera fundamental que se sientan parte del mismo, que participen en la vida política y que se impliquen en ella, dado que al fin y al cabo de eso dependerá parte de su futuro. Yo a la gente la veo de verdad interesada por la política y también la veo preocupada. Es decir, yo creo que el contexto actual en el que estamos recibiendo tantas vibraciones negativas de tantos polos del mundo hace que nos empecemos a cuestionar, bueno, si de verdad la democracia va a continuar con nosotros más tiempo, si vamos a ser capaces de asumir de frente problemas como el cambio tecnológico o las desigualdades que estamos viviendo ahora, no solo en España, sino también en el conjunto de Europa, cómo vamos a gobernar el entorno en el que nos vemos ahora. Bueno, son muchas cuestiones que la gente plantea porque yo creo que la gente está verdaderamente concernida por la situación de su sociedad. Otra cosa distinta es que luego a veces en la marejada diaria de la política este tipo de debates no afloren, pero cuando tú le das la oportunidad a la gente de hablar de ello, ellos reaccionan muy positivamente. Yo lo resumiría en una frase muy sencilla: si no estás sentado en la mesa, eres parte del menú. Por lo tanto, si tú quieres que tus intereses sean tenidos en cuenta, que alguien defienda tus ideas y sobre todo que se hagan políticas en tu favor, tienes que implicarte. Si tú permaneces al margen, si te pones de perfil, lo que ocurrirá es que tu opinión no será tenida en consideración y por lo tanto esos intereses desaparecerán, otros se impondrán y por lo tanto efectivamente tú serás parte del menú. Si tú lo que quieres es realmente conseguir un país próspero y una buena vida para ti, no te olvides que la política es un instrumento más, no el único, pero es un instrumento más que puede ayudar a que al final, que es de lo que se trata, podamos tener vidas más plenas y felices. En ocasiones, las encuestas y otras formas de tomar el pulso a la ciudadanía han creado expectativas que no han llegado a cumplirse. En este sentido, hay que tener en cuenta la dificultad de captar el sentimiento real de los ciudadanos de a pie y hay que dar la bienvenida a toda la información que llegue de los mismos para tener más opciones a la hora de generar un pensamiento objetivo. Lo que estamos viendo ahora es que el ánimo de los ciudadanos es más difícil de capturar con los instrumentos tradicionales. Vosotros pensad que la mejor manera que tenemos de saber lo que la gente piensa es preguntándole, y para eso están hechas las encuestas. Lo que ocurre es que, es verdad, estamos viendo que se están movilizando sectores que antes no lo hacían, que otros están ocultando el voto, que están emergiendo partidos nuevos y es más complicado saber qué nivel de apoyo tienen, y fijaos que es que España ha cambiado en 6-7 años lo que no ha cambiado en 30. Es decir, hemos visto unas transformaciones tan brutales que tratar de calibrar bien qué es lo que piensa la gente, hacia dónde va su sentimiento o su ideología política, pues resulta un poco más complicado. Yo creo, sin embargo, que se hace lo mejor que se puede con los instrumentos que tenemos al alcance y que al final toda información es bienvenida y yo creo que la gente en ese sentido reacciona bien. Asimismo, este politólogo arnedano asegura que nuestro país puede asemejarse en ciertos aspectos a Alemania, Italia o Francia en el sentido más generalista, con la aparición de nuevos partidos, la fragmentación de los más tradicionales y un nuevo tiempo democrático. Pero también destaca las singularidades más propias de España, como los nacionalismos o la ausencia de un partido de extrema derecha con representación parlamentaria.
Bueno, el termómetro es que España, hasta cierto punto, es hija de su contexto y ahora todo lo que estamos viendo de emergencia de nuevos partidos, dificultades para formar gobierno, repetición electoral, fragmentación, hasta cierto punto no es nada distinto de lo que ha ocurrido en otros países como incluso Alemania, Italia, Francia. No somos tan extraños. Es verdad que nosotros tenemos dos cosas únicas. De un lado, el conflicto territorial, que es verdad que es algo muy español, pero también el hecho de que todavía no tenemos ningún partido de extrema derecha con representación parlamentaria. Y eso también es algo anómalo, porque en el resto de países europeos ya existen y con bastante fuerza. Otra de las variables que marcan nuestra actualidad son los medios de comunicación, que actualmente están sufriendo una crisis de prestigio al ser utilizados por algunos políticos como arma arrojadiza, un hecho que se ve agravado por la situación de transformación que están viviendo en un mundo tan digitalizado y con el éxito rotundo de las redes sociales como factor fundamental. Pues fundamental, y los medios de comunicación están sufriendo una crisis muy parecida a la que están viviendo otros cuerpos intermedios, como eran iglesias, sindicatos, partidos, es decir, todo aquel que mercadeaba o traficaba con la confianza de la gente, es decir, un medio de comunicación al final, para ser creíble, lo que necesita es que sus lectores, sus oyentes confíen en él, le crean, pues está también en cuestión. Y vivimos en un momento en el cual muchos políticos están instrumentalizando la lucha contra los medios de comunicación como un arma más, y por lo tanto esos medios que antes fiscalizaban más al poder, ahora se están viendo también en dificultades en contextos de desinformación, la horizontalidad de las redes sociales también es un reto para ellos, y yo creo que más que vivir un proceso de decadencia o de desaparición de esos actores, lo que estamos viendo es su mutación. Los medios de comunicación se están transformando, los que vengan en el futuro van a ser muy distintos a los que han sido hasta ahora, y lo que estamos todos es esperando un poco a que se aposente el polvo a ver cómo cae. El pasado viernes, Pablo Simón presentó este libro en la Casa de Cultura a través de una charla coloquio junto al alcalde Javier García, una cita que llenó el salón de actos de ciudadanos interesados tanto por la temática como por el propio autor. Y es que el politólogo recuerda la idiosincrasia de los arnedanos, la historia que les precede y la implicación que demuestran en el tejido social de la ciudad. Además, asegura sentirse arropado con esta publicación y afirma que a veces es necesario hablar de las grandes transformaciones estructurales para poder vaticinar una parte del futuro. Bueno, pues muy positivo. Evidentemente la gente te da ánimos, la gente está feliz y contenta de que pues por fin tenga un libro en solitario hablando de estas cosas, y en general yo creo que hay interés, porque es verdad que la sociedad en su conjunto se ha politizado mucho durante los últimos años, y yo creo que hay necesidad de cambiar un poco el ritmo del debate, de alejarnos de toda esta marejada del politiqueo de corto plazo y empezar a hablar de las grandes transformaciones estructurales que están viviendo nuestras sociedades, y que al final, si lo que queremos es que nuestra sociedad y España tenga un futuro, es necesario encarar también este tipo de cuestiones de frente. No cabe duda de que los acontecimientos de los últimos años han complicado el trabajo que han de hacer los politólogos. Pablo Simón, por su parte, intenta llegar a todo tipo de público y ofrecer herramientas para comprender nuestro presente y prepararnos para el futuro, aunque admite que no es una tarea fácil. Bueno, no sé si es difícil, pero hacerlo bien es complicado, y lo digo con total modestia porque yo muchas veces meto la gamba y me equivoco como otros tantos, pero es verdad que en un contexto tan volátil y tan cambiante, hacer pronósticos e incluso tratar de aplicar las cosas que sabemos del pasado cada vez es más difícil. Si tú coges hace 10 años y te digo que va a ganar la extrema derecha en Brasil, o que Trump va a llegar a la Casa Blanca, o que va a surgir Macron en Francia, pues tú probablemente no darías crédito, como no lo haríamos un ciudadano medio o un politólogo, ¿no? Por lo tanto, es verdad, ahora el analizar la política se está volviendo deporte de alto riesgo. A pesar de ello, no son pocos los que se dejan empapar de un baño de realidad por este arnedano. Muestra de ello es el éxito que tiene cada vez que se deja caer por su ciudad y se relaciona con amigos, conocidos y familiares, algo que volverá a ocurrir el próximo 23 de noviembre en el Teatro Cervantes junto a Carlos Gil de Gómez, en un acto enmarcado en el 50 aniversario del Instituto Celso Díaz. ¿Aún no conoces los servicios que ofrece Triunfotel a las empresas? En Triunfotel nos adaptamos a tus necesidades. Da visibilidad a tu empresa o comercio a través de Internet con nuestras increíbles tarifas. Infórmate en triunfotel.com o en nuestras oficinas. Triunfotel te conecta.